La Revolución cubana sucedió entre 1953 y 1959, en las cuales Fidel Castro y su movimiento, titulado 26 de julio, también llamado M-26-7, peleó para derrocar la dictadura militar de Fulgencio Batista. A pesar de lo que la mayoría piensa, el movimiento 26 de julio no era marxista-leninista. Solo fue posterior a obtener el poder, en 1959, que se reformó y se convirtió en el Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965. Otro motivo de la revolución fue la injerencia y la intervención de Estados Unidos en la política de Cuba. Cuba fue el primer estado socialista en el continente americano, y eso tuvo grandes impactos en la Guerra Fría y la política internacional de la época. La revolución inspiró a otros movimientos revolucionarios en América Latina, en África, Sudeste Asiático y Oriente Medio. Fue la rebelión de Scambray, que fue derrotada por el gobierno castrista. Es de importancia para entender el contexto histórico de la Revolución cubana saber que desde 1492 hasta 1898 Cuba fue colonia española, que luego Estados Unidos estuvo bajo el control gracias al Tratado de París y pudo establecer dictaduras debido a la enmienda de Platt, que decía, entre otras cosas, que permite la intervención militar y política. Los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir y restringe las relaciones exteriores. El gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio. La última dictadura de estas fue la dictadura de Fulgencio Batista. Durante la década de 1949 a 1950, la economía cubana era fuertemente dominada por el azúcar, en manos de pequeña élite terrateniente que explotaba a trabajadores rurales y urbanos. También es de nota hacer saber que la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, y ambos, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por la influencia en todas partes del mundo. Muchos cubanos veían la influencia estadounidense como explotación. En la noche del 22 de octubre de 1962, apareció Kennedy en la televisión para anunciar al mundo que fueron encontrados construcción de componentes balísticos misiles nucleares. Pánico arrasó con la gente. Nunca en la historia de la humanidad habían estado tan cerca de completa e inmediata destrucción atómica. El 26 de octubre, Kennedy recibió una carta del líder de la Unión Soviética, diciendo que había posibilidad de que los soviéticos retiraran los misiles si y solo si Estados Unidos no invadía Cuba. El 27 de octubre, también conocido como el Sábado Negro, es cuando Kennedy recibe otra carta la cual demanda la retirada de los misiles Júpiter de Turquía. Pero aquella acción dejaría increíblemente débil a Turquía, la cual es miembro de la OTAN, que si atacada no tendría otra respuesta más que la confrontación militar. El conflicto fue resuelto sacando los misiles de Turquía sin hacerlo público por 25 años, y sacando los misiles soviéticos de Cuba. De 1950, Cuba estaba gobernada por el dictador Fulgencio Batista, quien permitía la corrupción y el control de las empresas estadounidenses. En 1959, Fidel Castro lideró la Revolución cubana, que derrocó a Batista y estableció un gobierno comunista en Cuba. Esto llevó a una serie de tensiones con Estados Unidos, que consideró a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional. Estas tensiones entre Cuba y Estados Unidos se han mantenido durante décadas, siendo uno de los conflictos más importantes de la historia de las relaciones internacionales, principalmente por un bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba, que es una de las principales medidas para presionar al gobierno de Castro. Desde que se estableció en 1960, este bloqueo ha restringido significativamente el comercio entre ambos países y ha afectado negativamente la economía y el bienestar de los ciudadanos cubanos. Las consecuencias del bloqueo económico son diversas y abarcan tanto el ámbito social como el económico. Por ejemplo, ha impedido la importación de medicamentos y suministros médicos, lo que ha afectado la salud de la población y ha restringido las posibilidades de negocio y de desarrollo económico. Además, ha generado controversia a nivel internacional, siendo criticado por varios países y organismos internacionales por considerarlo un acto de agresión contra Cuba. En la actualidad, el bloqueo sigue vigente, aunque se han hecho algunos cambios en los últimos años.
como la apertura de relaciones diplomáticas y la eliminación de algunas restricciones de viaje y comercio. A lo largo de los años, Estados Unidos ha intentado derrocar al gobierno cubano a través de invasiones y conspiraciones. Uno de los intentos más notables fue la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que fue un fracaso para los Estados Unidos. Además, se llevaron a cabo operaciones como la Operación Cóndor, en la que se intentó asesinar a Fidel Castro. Estas acciones generaron tensiones y conflictos entre ambos países y afectaron la imagen internacional de Estados Unidos. Las operaciones encubiertas y las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina han sido criticadas por grupos de derechos humanos y han generado controversia a nivel mundial. Ahora, la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro, tuvo un gran impacto en la Guerra Fría, ya que Cuba se alió con la Unión Soviética. La ubicación de Cuba cerca de Estados Unidos y las influencias de la Revolución cubana en otros países latinoamericanos preocuparon a Estados Unidos, lo que llevó a una escala de tensiones. Además, la Revolución cubana sirvió como modelo para otros movimientos de izquierda en América Latina, lo que hizo que Estados Unidos viera a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional durante la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en una serie de conflictos políticos, económicos y militares. La Revolución cubana se convirtió en un escenario importante para este enfrentamiento y marcó una gran tensión en la región. Ahora hablaremos de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles de 1962 fue uno de los momentos más críticos en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La colocación de misiles soviéticos en Cuba fue la principal causa de la crisis de los misiles del 62. La Unión Soviética decidió instalar misiles nucleares en Cuba como respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Europa. Esta decisión generó una gran preocupación en Estados Unidos, ya que se temía que los misiles soviéticos en Cuba pudieran alcanzar el territorio estadounidense en cuestión de minutos. El presidente John F. Kennedy anunció públicamente la presencia de los misiles soviéticos en Cuba el 22 de octubre de 1962, lo que generó una crisis internacional. La reacción de Estados Unidos y la escalada de tensiones fue rápida. Kennedy ordenó un bloqueo naval a Cuba para impedir la llegada de más misiles soviéticos, lo que generó una gran tensión en la región y en el mundo entero. La posibilidad de una guerra nuclear era muy real y se temía que el conflicto se expandiera más allá de Cuba. Durante varios días, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de la guerra. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo. La Unión Soviética se comprometió a retirar los misiles nucleares de Cuba a cambio de que los Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba y a retirar sus misiles nucleares de Turquía. La crisis de los misiles fue un momento clave en la Guerra Fría, ya que demostró la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos internacionales. Además, la crisis dejó claro el peligro que supone a la carrera armamentística y la amenaza constante de una guerra nuclear. La crisis de los misiles llevó a la firma de varios acuerdos internacionales de control de armas nucleares, como el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. La Revolución cubana fue un movimiento político y social que comenzó en la década de 1950 y culminó con la victoria de Fidel Castro y sus fuerzas rebeldes en 1959. El objetivo de la revolución era acabar con la dictadura de Fulgencio Batista y establecer el gobierno democrático socialista en Cuba. Fidel Castro lideró la revolución desde su inicio, organizando y dirigiendo a los rebeldes en su lucha contra el gobierno Batista. La guerrilla de Castro estaba compuesta en su mayoría por campesinos y obreros, quienes se unieron a la lucha contra la dictadura debido a las desigualdades económicas y sociales en las que se enfrentaba el país. En 1959, después de varios años de lucha, las fuerzas rebeldes de Castro lograron derrocar al gobierno Batista y tomar control del país. Castro se convirtió en líder de Cuba y comenzó a implementar una serie de reformas para redistribuir la riqueza y el poder del país, implementar políticas socialistas en el país. Además de las reformas agrarias y la nacionalización de empresas, el gobierno de Castro también estableció programas de educación y salud gratuitos para la población y redujo significativamente la tasa de analfabetismo en el país.
La revolución también llevó a una mayor igualdad de género en Cuba. El gobierno de Castro promovió la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y se establecieron leyes para garantizar la igualdad salarial y la protección contra la discriminación de género. Sin embargo, también hubo críticas hacia el gobierno de Castro por la falta de libertades políticas y la represión de oposición política. Muchas de las personas fueron encarceladas o exiliadas por oponerse al gobierno de Castro. La libertad de prensa y la libertad de expresión fueron limitadas. A pesar de esto, la Revolución cubana inspiró a otros movimientos socialistas en América Latina y en otros lugares del mundo. Cuba se convirtió en un símbolo de resistencia contra el imperialismo estadounidense y la lucha por la justicia social. Una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno de Castro fue la reforma agraria, que consistió en la expresión de las tierras y la redistribución de las mismas a los campesinos. Esta medida buscaba acabar con el latifundismo y garantizar el acceso a la tierra para aquellos que la trabajaban. Además de la reforma agraria, el gobierno de Castro también llevó a cabo la nacionalización de empresas, incluyendo las industrias azucarera y petrolera. Estas medidas buscaban garantizar el control estatal de recursos económicos del país y eliminar la influencia extranjera en la economía cubana. Las relaciones de Cuba con otros países como la Unión Soviética también fueron importantes durante la Revolución. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba buscó el apoyo de países socialistas y comunistas en su lucha contra el imperialismo estadounidense. La relación entre Cuba y la Unión Soviética se fortaleció durante la década de 1960 y la Unión Soviética se convirtió en un fuerte aliado de Cuba en la política internacional. La confrontación con Estados Unidos también fue una parte importante de la Revolución cubana. Estados Unidos había apoyado a la dictadura de Batista y había establecido una serie de políticas económicas y comerciales que limitaban el desarrollo de Cuba. Como resultado, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron rápidamente después de la Revolución. La llegada de Fidel Castro al poder. Llegó al poder tras encabezar la Revolución cubana y derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año. El líder cubano Fidel Castro marcó en la historia política de la isla, en donde promovió la revolución y le entregó el mando a su hermano Raúl, dando inicio a una dinastía de mando. La revolución comenzó en julio de 1953. Continuó esporádicamente hasta que los rebeldes finalmente derrocaron a Batista el 31 de diciembre de 1958, sustituyendo a su gobierno. El 26 de julio de 1953 se celebró por primera vez la Revolución cubana, convirtiéndose en un partido comunista en 1965. La Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano. La Revolución cubana tuvo repercusiones tanto nacionales como internacionales. La lucha contra la dictadura batista. El objetivo era atacar con las fuerzas el Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, y la emisora de Radio Reloj. Con el ataque al palacio se buscaba la eliminación física de Fulgencio Batista para terminar con el régimen que éste dirigía. Con la toma de Radio Reloj se pretendía por su parte anunciar esa muerte, convocar una huelga general y llamar a todo el pueblo cubano a sumarse a una lucha armada. Reforma agraria. Ley del gobierno revolucionario cubano cuyo objetivo principal era la distribución de las tierras del país, favoreciendo a los campesinos más pobres. Esta ley perjudicó los intereses de los latifundistas nacionales y extranjeros. Los alineó contra la Revolución cubana. Fue trascendental las medidas adoptadas por la revolución en su primera etapa, pues benefició a más de 10,000 familias campesinas. En resumen, la Revolución cubana liderada por Fidel Castro fue un movimiento político y social que buscaba acabar con la dictadura de Fulgencio Batista y establecer un gobierno democrático y socialista en Cuba.
Durante la revolución, el gobierno de Castro implementó una serie de reformas para redistribuir la riqueza y el poder del país, incluyendo la reforma agraria y la nacionalización de empresas. Las relaciones de Cuba con otros países, como la Unión Soviética, también fueron importantes en el contexto de la Guerra Fría y la confrontación con Estados Unidos, a la cual el resultado fue la crisis de los misiles. Aquí, 3 poemas de la Revolución Cubana. El primero, llamado Son del Bloqueo, por Nicolás Guillén. Kennedy con su bloqueo nos quiere cerrar el mar. Kennedy, Kennedy, afeitar los barbudos, volvernos a esclavizar. Kennedy, Kennedy, qué bruto es el tío Sam. Kennedy. Ni un paso atrás, compañeros, amigos, ni un paso atrás. Kennedy, Kennedy. El plomo y el plomo al enemigo. Plomo y nada más. Kennedy, Kennedy, qué bruto el tío Sam. Kennedy. Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ya está. Kennedy, Kennedy. Con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Kennedy, Kennedy, qué bruto es el tío Sam. Kennedy. Lárgate, Yankee, de aquí. Kennedy. Déjanos, Kennedy, en paz, Kennedy, porque si no vas a ver, el plomo que lloverá. Ay, vas a ver, el plomo que lloverá. Kennedy. Tras el fuego apagado, tras el negro bohío del corazón, la muerte, la puta seca, con un timbal de aceite y cuero, bailaba y bailaba en la isla de Cuba. Porque entonces estaba la muerte en Cuba. Porque entonces estaba la peste en Cuba. Porque entonces estaba la Batista en Cuba. Con un huevo amarillo en la cabeza. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando.